tú eres el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo en el Señor. Pues por gracia de Dios estamos en este programa que la Virgen María nos permite a cada uno de nosotros conocer más, poder entrar en una lectura y conocer más este programita que se llama Ansias del Cielo. Y es que realmente conocer y leer una lectura espiritual, una vida de un santo, es realmente entrar en el cielo. Qué gracia de nuestros hermanos mayores, de los santos, para poderlos imitar, para que nuestro corazón arda de amor, así como ardió el amor de este gran santo, pues que por gracia de Dios me permite conocerle un poco más. Vamos a entrar con este libro que realmente nunca se va a terminar de leer porque tiene tantas cosas tan hermosas para poderlas meditar, pero no solamente eso, sino para que pueda cautivar nuestra alma de ese celo apostólico, de ese ganar almas para Cristo y de poder en algún momento, si Dios lo permite, entregar nuestra vida por amor a Cristo. Vamos entonces a pedirle a San Maximiliano Kolbe. Este libro se llama Un hombre fuera de serie. Realmente es eso. Un hombre fuera de serie por la Inmaculada. ¡Qué amor a nuestra Madre Santísima! Vamos entonces a hacer una oración para pedir la intercesión de San Maximiliano Kolbe. Por eso vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos permita entrar en este momento de comunicación con el cielo, porque leer, meditar, contar y comenzar a hablar de un santo, pues eso es lo que hace para cada uno de nosotros, enciende nuestros corazones. Vamos a pedirle pues a la Virgen María que nos ayude a entrar en todo momento en la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirte a ti, oh Madre Santísima, para que nos puedas acompañar en esta meditación, en este compartir de esas ansias que tú y yo las tenemos que tener, esas ansias del cielo. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, a ella, a la medalla milagrosa, a quien San Maximiliano Kolbe pues la usaba, decía, una parte de una comunidad religiosa que él también conformó, que ya lo vamos a ir viendo, pues también se impusieron cada uno de ellos una cadena pues con la misma medalla, la medalla milagrosa, y es la misma Virgencita que tenemos en este momento. Vamos a pedirle a ella, nuestra Madre Santísima, la gracia de poder entrar en el compartir de la vida de este santo con este libro que por gracia de Dios pues ha llegado a mis manos. Rezamos esta oración. Oh Señor Jesucristo, que dijiste: nada tiene mayor amor que quien da la vida por sus amigos. Por medio de la intercesión de San Maximiliano Kolbe, cuya vida es una ilustración de ese amor, te suplicamos nos concedas la petición que tal vez hoy tienes también, que vas a poder ver este programa de lazos de ansias del cielo. Pues pídele también esta petición, pídele la intercesión de San Maximiliano Kolbe. A través del movimiento de la milicia de la Inmaculada que fundó Maximiliano,
difundió una ferviente devoción a Nuestra Señora por todo el mundo. Él dio su vida por un completo extraño y amó a sus perseguidores, dándonos con sí un ejemplo de amor desprendido por todos los hombres, un amor que estaba inspirado por una verdadera devoción a la Virgen María. Concédenos, Señor Jesús, que también nosotros podamos entregarnos enteramente y sin reservas por el amor y el servicio a nuestra Reina del Cielo, para mejor amar y servir a nuestro prójimo, con la intercesión de tu humilde siervo San Maximiliano Kolbe. Amén. Bueno, vamos a pedirle como siempre la presencia del Espíritu Santo, para que sea siempre el Espíritu Santo también que nos ayude a poder entrar en este compartir de este gran santo. Y bueno, San Maximiliano Kolbe, ese es el nombre de este santo. Este santo nació en Polonia el 8 de enero de 1894 y pues realmente desde niño estuvo dotado de algo sobrenatural que desde ya pues para cada uno de nosotros nos deja mucho. Tal vez muchos son ustedes padres de familia, porque este mensaje va para todos y espero que realmente lo puedas escuchar, si lo puedes escuchar en familia. Qué mucho tiene que ver cuando la familia, el matrimonio, que es tan espiritual y están tan llenos de Dios, con un camino siempre muy espiritual, muy de santidad, pues ellos fueron criados de la misma manera. Él era, su nombre, Raimundo. Tenía un hermano mayor, Francisco. La mamá se llamaba María y el papá se llamaba Julio. Ambos tenían una profesión eran artesanales, tejedores artesanales, pues en la casita donde vivían, que era bastante humilde, bastante sencilla, pues era prácticamente, como se dice, un solo salón, y en ese salón tenían sus armarios, tenían sus maquinitas donde hacían sus telares también. Realmente era una familia bastante noble. Cuando nació Raimundo, el hermanito mayor, que es Francisco, tenía 2 años. Entonces María, la mamá de Raimundo, ella era comadrona también. Entonces desde niño San Maximiliano tenía una dulzura, siempre como un niño que cae bien en todo lugar, ¿no? La mamá se quedaba sorprendida con las cositas que a veces les decía, tan dulces, tan es así, tan dulce este niño, tanto de su rostro como de la manera como hablaba, que le decían mermelada. Le decían mermelada porque imagínense, pues era toda dulzura ese niño. Pero también, como todo niño, también era inquieto, también era extrovertido, por ahí también le gustaba, a veces, algunas veces no le obedecía a la mamá y a veces sí. Y tanto es así que cuando Raimundo tenía entre 7 a 10 años, la mamá algo le pidió la mamá a Raimundo y él no obedeció. Y la mamá le dijo algo que se le quedó en el corazón y se le quedó en la mente, porque en ese momento Raimundo, que no obedeció, la mamá le dice algo y le dice: ay, Raimundito, ¿qué va a ser de ti después? ¿Qué va a ser de ti? Y esa pregunta, el ¿qué va a ser de ti? ¿Quién sabe lo que será de ti? Le dice, ¿no? ¿Quién sabe lo que será de ti? Él
dice que en ese hogar, como en Polonia, la gente tenía mucha devoción a la Virgen. Hay una virgencita que allá veneran mucho. Entonces la mamá tenía siempre un altarcito ahí. Entonces va Maximiliano, perdón, es como su nombre inicial, Raimundito, va donde la Virgen y le hace la pregunta, no, ¿qué va a ser de mí? Lo mismo que le había dicho la mamá, ¿qué va a ser de ti? Y ella le preguntaba a la Virgen. Desde ese momento, la mamá a él lo vio diferente. Cómo tiene que ver mucho las cosas que le podemos decir a los hijos, que calan en ellos. Tal vez a él lo exhortó para poder madurar, porque dice la mamá que a partir de ese momento a él lo comenzó a ver diferente. Incluso lo veía mucho más tiempo, algunas veces ahí al costado rezando donde estaba esa virgencita. A veces lo veía arrodillado, a veces de pie, pero a veces lo veía llorando. Y en una de esas que lo vio llorando, la mamá se le acerca y le dice, Raimundito, tú debes comentarme, tú debes contarme todo, yo soy tu madre. No, casi lo mismo, si nosotros podemos escuchar eso, cuando yo lo leía, era como que leía lo que la Virgen María, recuerdan cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a San Juan Diego, y San Juan Diego estaba preocupado por el tío, y la Virgen María le dice, ¿acaso qué te preocupa, no? ¿Qué te preocupa? ¿Acaso no estoy aquí, que soy tu madre? Y la mamá le decía lo mismo a San Maximiliano, Raimundito. Le decía, ¿qué es lo que te preocupa? Cuéntame, tú debes confiar en mí. Y él le contó la pregunta, lo que ella le había dicho a él. Y cuando él se había ido a preguntarle a la Virgen, lo mismo hizo cuando se fue a la iglesia, a una iglesia donde estaba la Virgen del Corazón Inmaculado, al Inmaculado Corazón de María. Estaba ahí, Raimundito estaba al frente a la Virgen y le hace la misma pregunta, pero esta vez la Virgen le presenta 2 coronas. La Virgen se le aparece y le muestra 2 coronas, una corona blanca y una corona roja. Cuando él le hace la pregunta, ¿qué va a ser de mí? Ahí es donde la Virgen María se le acerca con esas 2 coronas. Y en una de esas, en una de esas 2 coronas, en una de las coronas que le mostró la blanca, le decía de la perseverancia de la pureza. Si tu camino va a ser la perseverancia de la pureza. Y la otra corona roja era la corona del martirio, en donde él entregaría la vida. Y la Virgen le hace la pregunta, ¿cuál de las 2 eliges? Cuando él le conversa eso a la mamá, no sabemos si la mamá se lo conversa después o no se lo conversa al papá, pero le hace la pregunta y él elige las 2. Él elige las 2. Entonces, cuando la mamá escucha eso, dice la mamá que en ese momento en su corazón sintió lo que la Virgen María pudo sentir en el momento de la presentación, cuando aquel anciano Simeón le dijo a ella también que una espada traspasará tu alma. Ella en ese momento también sentía lo mismo en el sentido de que ella sabía que en algún momento eso podía pasar y estaba dispuesta a todo. Bueno, la mamá sabía que moriría mártir. Desde ese momento ella se entregó totalmente a la Virgen María, para que sea la Virgen María también a esa mamá, para que le ayudara
a seguir conduciendo a sus hijos. Ambos hermanos estudiaron en una escuela elemental que le llamaban en ese tiempo, que no era muy cara, entonces los dos estudiaron y terminaron, pero para eso ellos peregrinaban también. Y en esa peregrinación que hacen ellos, los papás, Julio con María, ellos le ofrecieron a la Virgen María en ese momento de poder Francisco, su hijo mayor, que se entregara al sacerdocio, ¿no? Y al menor, que en este caso era Raimundo Maximiliano, él iba a hacer las cosas de la casa, les iba a ayudar en casa, porque el estudio superior era bastante caro. Ellos, cuando ella le conversa eso a Raimundito, Raimundo lo acepta y le dice: claro que sí, mamá, lo que tú digas. O sea, era un joven, era un niño bastante obediente. Pasa el tiempo, ella es comadrona, entonces, miren, a nosotros nos dice mucho, estos papás tenían una guía espiritual, ellos tenían un sacerdote, un director espiritual de matrimonio, y ese mismo director espiritual les ayudaba a sus hijos en este camino espiritual. Y cuando en una oportunidad la mamá necesitaba unas medicinas, lo manda a Raimundo, lo manda a la farmacia para que pueda comprar. Él ya había decidido obedecer a la mamá lo que le había dicho. Es como decir, tú no vas a poder estudiar, porque esos estudios eran caros y ellos eran una familia bastante noble, no tenían los medios. Tenían casi como que a las justas como para poderle dar los estudios al hermano mayor, que es Francisco. Y en uno de esos que la mamá necesita de una medicina y lo manda a Raimundo a la farmacia, el señor, el farmacéutico, le dice qué es lo que necesitaba comprar y él le dice el mismo nombre de la medicina, se lo dice en latín. Y él se queda sorprendido porque era muy raro que una persona hablara latín, era muy difícil aprenderlo. Y él lo había aprendido con ese sacerdote que era guía espiritual de sus papás. El farmacéutico se da cuenta y ve en él mucho don, en Raimundo. Y le pregunta pues qué va a hacer de él, y él le conversa en un ratito, le conversó que él tenía otro hermano y que la mamá con el papá habían decidido con que el hermano solamente estudiara por cuestión económica. Y el farmacéutico dijo: no, es que yo no puedo aceptar eso, tienes un don, tienes esto, y yo te voy a dar los estudios para que puedas ayudarte. Y él comienza a enseñarle, a seguirle enseñando el latín, le enseña también la carrera de farmacéutico, y llega a ser un buen farmacéutico. Yo me imagino pues acompañado la parte del entendimiento, de la ciencia, de saber lo que es el farmacéutico, pero ahí había algo más sobrenatural, que desde ese momento ya, como él tenía la dulzura, pues cómo llegaría la gente, y eso es lo que vio este farmacéutico en él. Él llega contento donde la mamá y el papá para contarles lo que este farmacéutico le había ofrecido de dar los estudios, así que él también entró en esta escuela para ser sacerdote junto con su hermano. Y era tan hábil, es tan inteligente que realmente casi terminaron juntos. Realmente en este libro cuenta tan detallado todo, lo cuenta tan detallado. Es bastante difícil poder entrar en este tiempo de poder abordar todo lo que dice este libro, la verdad. Un hombre fuera de serie. Y más o menos un poquito como que acortando todas las cosas que ellos pudieron pasar, pues
él se llega a recibir como sacerdote a los 24 años. Raimundito se llega a recibir como sacerdote a los 24 años y él toma el nombre de Fray Maximiliano. Y Maximiliano significa el más grande, porque él siempre decía eso, que él quería ser el más grande, pero al inicio su mente estaba puesta en la parte militar. Realmente él no pensaba, porque también tenía un gusto en esa parte militar. Y bueno, él pudo hizo una formación religiosa, San Maximiliano, en ese momento en un colegio. Esta formación religiosa que él recibió, cuando él se recibió como sacerdote, que fue el 4 de septiembre, él dice que en el momento que le colocaron ese cinturón de los franciscanos, él dice que él iba meditando cada cosa que le ponían, y él se iba también despegando y diciéndole adiós a lo del mundo. Era para él, dice, un encuentro bastante fuerte para él. Pero era muy obediente a la vez a sus superiores y al padre con quien él entraba, es su superior en el lado donde estudiaba todo lo que era para sacerdote. Siempre decía: padre, haga usted conmigo lo que quiera, si me desea mandar a China, si me desea mandar a Japón, y realmente lo mandaron por allá. El 28 de abril de 1918, a los 24 años, se ordenó como sacerdote. Y para él siempre había una frase que calaba mucho. Él decía que el mayor veneno para una persona, el mayor veneno de una persona es la indiferencia. Que desde ya eso decía mucho de cómo era él. Él no podía pasar indiferente a cualquier alma. Él no podía caminar viendo a alguien que necesitara algo, él no podía pasar de frente. Tenía un celo apostólico muy grande, tenía un celo por las almas, por ganarle almas a Cristo tremendo. Forma en 1917 la Milicia de María Inmaculada. Pues con esta Milicia de María Inmaculada, que él es uno de los fundadores, pues ellos fueron los que se impusieron la medalla milagrosa. Y cuando recién se fundó esta milicia, sus fundamentos, su reglamento, creo que llegaban a la mitad de una hoja. Eran muy mínimas, pero eran puntos muy reales. Por ejemplo, era que cada uno de ellos pues tenían que tener prácticas piadosas, y no era tampoco algo extraordinario que ellos se pudieran haber dado como, no, eran cosas muy que estuviera al alcance de ellos de entregarse, pero sobre todo había algo en ellos, ¿no? Que lo decía San Maximiliano en ese momento. Por ejemplo, él decía que en el momento era realmente lo que veía de lo que pasaba en esos tiempos en que él estaba en Roma con respecto a la masonería. Él entraba mucho a tallar para poder orar por los masones. En ese momento él les pedía a ellos también, aparte de tener ese reglamento como milicia de la Inmaculada, de María Inmaculada, tener esos reglamentos, les decía de que de por sí durante todo el día tenían que recitar una jaculatoria. Y dentro de esa jaculatoria era pedir para poder, como decir, era oh María concebida, ¿no? Sin mancha concebida. Rogamos por los que recurrimos a ti, por los que no recurren también a ti,
y por los que están en la masonería, porque él decía que la masonería es el enemigo número uno de nuestra iglesia. Es por eso que había que rezar mucho, porque la masonería es realmente la gente, no sé si muchas veces ahora se ve en cantantes, se ve en gente que está metida en el gobierno, que muy rápido escala. Y muy rápido escala porque están metidos en la masonería y ellos hacen unos ritos también. Para poder llegar a donde están, ellos hacen también esos pactos. Y él por eso decía que ahí está el más grande enemigo de la iglesia era la masonería. Es por eso que esa jaculatoria que ellos como milicia habían quedado, esa jaculatoria la tenían que decir durante todo el día. Dentro de esa milicia, pues también ellos, en el caso de Maximiliano, pues rezaban esa jaculatoria. Había otra cosa que ellos también comenzaron a editar, una revista, ¿no? Una revista donde él decía que al inicio pues había que votar, pues solamente la primera dieron como que 500 ejemplares, una revista donde solamente hablaba de la Inmaculada. Él tenía un amor tan grande a la Virgen María. Él decía que todo lo pueden hacer, en todo debemos recurrir a la Inmaculada. Y es que decía, es que ella es la llena de gracia. Si ella ha podido ser capaz, de estar, ¿no?, con el Salvador, con el Rey en su vientre, pues ella es capaz de todo. Entreguémosle todo, confiemos en la Inmaculada. Realmente se abandonaba totalmente a los brazos de la Virgen María. Después de haber estado un tiempo en Roma, que también hay algo que también ahí a él le llama la atención, que cuando está en Roma hay algo más que a él le llama la atención. Hubo un momento en que estaba pues él observando, dice, la cúpula en donde está San Miguel, arcángel, y dice que él en ese momento, estaba observando a San Miguel Arcángel y él en ese momento sintió una luz interior muy grande. Él sintió que en ese momento iluminar no solamente su ser, sino él sintió una iluminación hasta dentro de su alma. Porque él sabía pues que San Miguel Arcángel es aquel quien lucha y quien defiende en ese momento, cuando la lucha entre los ángeles, los del demonio, y aquellos que San Miguel Arcángel llamaba también para poder luchar a favor de Dios. Por eso les decía con el ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y dice que a él le impregnó mucho eso, San Miguel Arcángel. Ya él de regreso a Cracovia regresa, ¿no? Y comienza pues con esa revista del Caballero de la Inmaculada, que comienzan a dar varios tirajes, varios ejemplares, cantidad, miles de ejemplares, y comienza pues esa gran apostolado, ese gran apostolado con respecto a poder hacer conocer a la Inmaculada. Había algo que él decía sobre el apostolado. Miren lo que decía: dar a su apostolado lo mejor. Cuando nosotros hagamos un apostolado, o nuestra vida se tiene que convertir en un verdadero apostolado, porque cuando una persona tiene ese celo apostólico por Dios, pues su vida se convierte totalmente en un apostolado. En donde estés, tú estás en el micro, estás en tu trabajo, estás en tu vecindario, ese celo apostólico de ganarle almas a Dios te hace hacer apostolados en todo momento. Y él decía algo: dar a su apostolado lo mejor.
dice lo mejor que tienes de sí mismo, alcanzar así la perfección cristiana en el propio estado o profesión. Alcanzar la perfección cristiana. Cuando una persona realiza diferentes apostolados, si a cada uno de nosotros nos dicen, bueno, va a haber un apostolado, hay que ir a formar, tenemos que ir a unos jóvenes que están en confirmación, uno se tiene que preparar. Entonces cada apostolado nos invita a tener una perfección cristiana, madura, coherente, testimonial, porque eso es lo que les decía a ellos, ¿no? Dense todo de sí mismo, den lo mejor de lo que tienen. Eso es en cada apostolado. ¿Para qué? Para poder encontrar esa perfección. Vamos a seguir acortando un poquito porque el tiempito se va muy rápido. Bueno, realmente ahí él lo que quería sembrar en sí, quería sembrar en las almas, era el amor a nuestra Madre Santísima. Porque si él sembraba el amor a nuestra Madre Santísima, sabía que en los corazones de Jesús y de María son unos corazones inseparables. Por lo tanto, era tan difícil que una persona se acerque a María sin que pueda tener su fin último, que es Cristo. Es por eso que él, ese sembrar en los corazones a la Inmaculada. Y él decía algo, como un sembrador que echa semilla, anda la germinación y luego corre a sembrar a otro lado. Cuando uno comienza, dice, como un sembrado que echa semilla, cuida, dice, como un sembrado que echa semilla, cuida la germinación y luego corre a sembrar a otro lado. Y es que la semilla que él quería dejar era la Virgen María, los cuidaba. Una vez que veía que eso germinaba, ¿qué era lo que hacía? Ahora ya vi que germinó, dejo que crezcas y me toca ir a sembrar por otro lado. Eso era lo que él quería hacer. Realmente dejar en todos los corazones germinado el amor a nuestra Madre Santísima, la Inmaculada. San Maximiliano, llega el momento en que pues con esto de la Segunda Guerra Mundial llega un momento en que llegan a los nazis, comienzan ya a invadir toda esa parte de Polonia y se los llevan preso. Se lo llevan preso casi como que el 3 de agosto, algo así. Él sabía que no iba a regresar. Él sabía que ya no iba a regresar. Se fueron para allá, le pusieron un número, el 16.670. Es el número que le colocan. Yo cuando decía, ¿por qué 16.670? Es que yo decía, Dios mío, está seguido por los 6. Y ese 6 que siempre querían entrar en él porque querían desistirlo de todos los planes que Dios tenía para hacer con San Maximiliano Kolbe. Pero a la vez es como que Cristo quiso dejar como último número el 70. Y ese 70 que para cada uno de nosotros, ese 7 que lo podemos meditar en los evangelios, que el número 7 para cada uno de nosotros significa siempre, ¿no? Que es más, hace poco que meditamos cuando le dice Pedro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y yo creo que ese 70 era exclusivo para San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe ese 70 lo hizo realidad, ese 70 lo hizo vida, porque en ese momento cuando, bueno, en uno de esos días que ya él lo tomaron preso y todo, que recibió golpes, muchos golpes,
y dice que recibía golpes muy fuertes, lo hacían cargar demasiado a San Maximiliano y él todo lo ofrecía. Llega el momento en que uno de los presos huye, y al huir es que piden, cada vez que huía uno, mataban a 10, prácticamente los mandaban literal a morir vivos a un calabozo subterráneo. En eso que eligen a esos 10, pues San Maximiliano no estaba ahí, pero en ese momento eligen a un hombre que tenía familia y dijo, no, por favor, yo tengo hijos, tengo esposa. Y San Maximiliano en el momento dijo, yo puedo entrar en vez de él. Y entró. San Maximiliano entró en ese momento. Fue conjuntamente con esos hombres a la celda, con el resto. Se dice que durante todo el día en esa celda se escuchaban cantos, se escuchaba alabanza, se escuchaban oraciones, porque aquellos hombres que estaban dentro, si bien es cierto, les habían quitado el alimento, les habían quitado el agua, les habían quitado el pan, les habían quitado todo tipo de cosas, le habían quitado, pero lo que no les quitaron y que no podían quitarles, porque a cada uno de nosotros nos pueden matar el cuerpo, pero el alma, cuando está con Cristo, no lo pueden arrebatar. En ese momento, San Maximiliano, conjuntamente con estos hombres que rezaban y que oraban y que alababan a Dios, los guardias no soportaban eso. Aquellos guardias no soportaban esos cantos. Desde ya para ellos esto les estaba pidiendo que se convirtieran. San Maximiliano en ese momento también los confesaba, los animaba. Cuando entraban un guardia de casualidad, los hombres comenzaban a gritar, pan, danos de beber, pan y pan, dennos agua, les gritaban, y sin embargo los soldados no lo daban. San Maximiliano nunca pidió nada. Ellos lo que decían del Padre, Padre, usted está muy tranquilo, usted está muy sereno, y él todo lo ofrecía. Él decía a ese hombre que ha huido lo van a atrapar y va a caer y lo van a sentenciar, y nosotros vamos a morir victoriosos. Les daba ánimo, porque esa es, aquí en este tiempo nosotros estamos de pasada, la mejor vida es arriba, esa vida eterna a la que todos estamos llamados. San Maximiliano Kolbe, en ese momento van muriendo toda la gente que estaba con ellos, quedaban 3. Y ellos ya no sabían, porque ya querían, porque venía la fiesta de la Asunción. Ellos ni sabían que era la fiesta de la Asunción, esos soldados. Entonces vienen y como ya no podían más, vienen a colocarles una inyección de ácido muriático para que puedan morir. Porque por ellos mismos no morían. Estaban tan llenos de vida, con un corazón tan encendido de amor a Cristo. Y en ese momento le inyectan a San Maximiliano, y al resto también les inyectan. Y San Maximiliano coloca su brazo izquierdo, y mientras le colocaban la inyección, con la derecha los estaba bendiciendo y les daba una oración y oraba. Ellos se quedaban sorprendidos. Murió San Maximiliano un 14 de agosto. Realmente, como el nombre del libro dice, es un hombre fuera de serie. Realmente es un hombre fuera de serie. Pero realmente hizo algo tan grande. Este hombre hizo algo tan grande que fue lo mismo que hizo Jesús. Él donó su vida. A él nadie le quitó la vida. Él donó su vida, y es lo mismo que hizo Cristo. No hay nadie, no hay amor más grande que el que da la vida por los demás. Y eso es lo que hizo San Maximiliano Kolbe. Dio la vida por ese hombre.
dio la vida por él. Se dice que cuando él ya había muerto, sus ojos estaban bien abiertos, pero pareciera que su rostro estaba en éxtasis, porque dice, pareciera como que si su última mirada había sido ver a la Virgen María, porque él decía, al final la veré, porque eso estaba convencido que iba a ver a nuestra Madre Santísima. La veré, y su rostro estaba en éxtasis, colocada su mirada a un solo punto, el rostro resplandeciente como que si nunca lo hubieran pegado, lo hubieran maltratado. Así estaba San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe, pues primero fue Pablo VI que lo beatificó y lo canonizó San Juan Pablo II. Realmente nos deja un celo apostólico. Estamos en unos tiempos tan difíciles para cada uno de nosotros. Y estos santos son para estos tiempos. El Evangelio es para estos tiempos, porque Cristo siempre será para ayer, Cristo será siempre para hoy, y Cristo será siempre para mañana y para siempre. Y Él nos está llamando. San Maximiliano Kolbe deja encendido en nuestros corazones un amor tan grande por Cristo, un amor tan grande a la Inmaculada, a nuestra Madre Santísima, porque solo ella, que es el molde viviente para podernos moldear a Cristo. Ella es la única, es el camino corto, perfecto, y Él lo entendió así. Tremendo apóstol de la Inmaculada, realmente, para pedirle a San Maximiliano Kolbe que nos regale, que nos dé la gracia de tener ese celo apostólico, de que podamos hacer el apostolado en donde estemos y a cada instante. A nosotros que estamos siguiendo a nuestra Madre Santísima con el Santo Rosario, seguimos a nuestra Madre Santísima en muchas advocaciones. Tú que sigues a nuestra Madre Santísima, pues pedirle a nuestra Virgen María, a ella, a la Madre del Cielo, a la Reina de la Gracia, que nos dé la gracia de poder tener un corazón lleno de amor para podernos entregar totalmente a Cristo, así como se entregó y donó su vida San Maximiliano Kolbe. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, gracias por este celo apostólico que nos deja este gran hermano nuestro santo, nuestro hermano mayor. Todos los santos son hermanos mayores para cada uno de nosotros cristianos. Somos ungidos, porque eso es lo que significa Cristo ungido, y Cristo nos ha ungido en el bautismo para poder también buscar la santidad y para poder seguir llevando almas a Cristo con ese celo apostólico que esté ardiendo de amor. Vamos a agradecerle a nuestra mamita María. Te damos gracias, mamá, por conocer más de este santo por medio de este libro de Un hombre fuera de serie por la Inmaculada. Gracias, mamita María, te damos gracias por este momento y te ofrecemos todo amor para cada uno de esos corazones que se han dado por nosotros, a tu corazón, mamita María, y al corazón de Cristo. Gracias, mamá, por este compartir de este libro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Y en el silencio de mi